Buenos días. Vamos a estudiar el capítulo 27 de las leyes de Shabbat. El Rambam va a introducir el concepto de Tchum Shabbat, la distancia que una persona puede alejarse de su lugar al comenzar Shabbat. La pregunta de este capítulo es ¿hasta dónde puede caminar una persona en Shabbat? Ahora, hoy en día quizás esto es menos conocido porque vivimos en ciudades donde hay residencias y se puede caminar siempre mientras que hay residencias, y cuando ya no hay puedes caminar una distancia que vamos a ver. Pero en otras épocas que habían espacios más abiertos, quizás estas leyes la gente tenía que estar más pendiente de esto. Hoy en día también aplica, solo que el caso real quizás es menos común. Halajá 1 habla del origen del Tchum Shabbat. El Ram dice así: una persona que sale fuera del límite de Shabbat de su ciudad transgrede la prohibición mencionada en la Torá, que nadie salga de su lugar en el séptimo día. ¿Qué significa su lugar? El Rabbi me explica que se refiere al límite de Shabbat. La Torá no especifica claramente cuál es la distancia de ese límite. Sin embargo, nuestros sabios recibieron la tradición que el límite de la Torá es de 12,000 mil, la longitud del campamento de Israel en el desierto. Por eso Moshe les dijo: no salgan fuera del campamento. Además, los sabios establecieron un límite de 2,000 amot, codos, fuera de la ciudad. Por lo tanto, más allá de 2,000 amot, existe una prohibición rabínica. Más allá de 12,000 mil, existe, según el Rambam, una prohibición de la Torá. Halajá 2. ¿Cómo se calcula el límite? De aquí aprendemos que una persona puede caminar libremente por toda una ciudad, aunque sea enorme, incluso si no tiene murallas. Además, puede caminar 2,000 amot fuera de la ciudad en todas las direcciones. El Rambam agrega un detalle importante: los límites se calculan como si la ciudad fuera un cuadrado. Esto permite incluir también las esquinas y ampliar el área disponible. Quien sale más allá de las 2,000 amot, pero sin llegar a 12,000 mil, recibe una sanción rabínica. Si sobrepasa incluso una amá más allá de los 12,000 mil, transgrede una prohibición de la Torá. Solo para aclarar, 12,000 es español, 1,000 es una medida antigua. Halajá 3. El tchum existe por encima de 10 tfajim, o sea, hacia arriba. Aquí el Rambam presenta una duda que hay en la Gemara, en el Talmud. ¿Qué ocurre si una persona avanza por encima de 10 tfajim, aproximadamente 1 metro del suelo? Por ejemplo, saltando de un poste a otro. Existe una duda no resuelta. Las leyes de Tchum Shabbat se aplican también por encima de 10 tfajim o solamente al nivel del suelo. Sin embargo, si la persona camina sobre una superficie que mide al menos 4 tfajim por 4 tfajim, se considera como si estuviera caminando sobre tierra firme, aunque esté elevada. En este caso sí se aplican las leyes del Tchum Shabbat. Halajá 4. El lugar donde comienza Shabbat, una persona que pasa un Shabbat, que pasa Shabbat en un establo, un corral, una cueva o cualquier recinto privado, puede caminar
pero puede caminar por todo ese lugar y además 2000 amot alrededor de él. Si pasa Shabbat en un valle abierto, sus 2000 amot se cuentan desde el lugar donde estaba al comenzar Shabbat. Esto aplica incluso si estaba dormido. No hace falta que haya establecido conscientemente ese lugar. El simple hecho de estar allí al comenzar Shabbat es suficiente. El Rambam agrega, una persona que se encuentra en campo abierto y no sabe exactamente dónde termina su límite, puede calcularlo mediante 2000 pasos normales. Halajá 5. Cuando el límite termina dentro de una ciudad. Si una persona agota sus 2000 amot y el límite termina dentro de una ciudad, una cueva, un corral o un establo, no decimos automáticamente que puede recorrer todo ese lugar. Solo puede caminar hasta donde llega su límite. ¿Cuándo aplica esta restricción? Cuando el límite termina en medio de la ciudad o en medio de la cueva. Pero si toda la ciudad o toda la cueva ya estaba incluida dentro de sus 2000 amot, entonces toda ella se considera como 4 amot y el resto del límite se calcula a partir de allí. Halajá 6. El Rambam da un ejemplo. Si hay 1000 amot entre la persona y una ciudad o cueva cuya longitud es de 1000 amot o menos, puede recorrer toda la ciudad o la cueva y después continuar otros 996 amot. Esto se debe a que toda la ciudad se considera como 4 amot. Halajá 7. Cuando la ciudad es demasiado grande, pero si la ciudad mide 1001 amot o más, la regla cambia. Ya no se considera completamente absorbida dentro de su límite. Por lo tanto, la persona solo puede avanzar hasta completar exactamente sus 2000 amot, ni una amá más. Halajá 8. Si el límite de una persona termina dentro de una ciudad, no puede caminar más allá. Sin embargo, puede lanzar un objeto a cualquier lugar de la ciudad. Si alguien pasó Shabbat en un campo abierto y durante Shabbat los gentiles construyeron una cerca a su alrededor, sigue teniendo solamente 2000 amot para caminar. La nueva cerca no le concede automáticamente nuevos límites. Sin embargo, puede lanzar objetos dentro de toda el área cercada, siempre que esa cerca haya sido hecha para vivienda. Halajá 9. El viajero que llega antes de Shabbat, una persona que está viajando y desea llegar a una ciudad, si entra dentro de las 2000 amot de la ciudad antes de comenzar Shabbat, aunque llegue físicamente a la ciudad después de la entrada de Shabbat, puede entrar. Una vez dentro puede recorrer toda la ciudad y además 2000 amot fuera de ella. ¿Qué ocurre si la persona, halajá 10, qué ocurre si la persona estaba viajando hacia la ciudad, pero se quedó dormida? Si al despertar descubre que se encuentra dentro de los límites de esa ciudad, puede entrar y recorrerla. ¿Por qué? Porque su intención original era llegar allí. Por lo tanto, el Rambam considera que estableció allí su lugar para Shabbat. Halajá 11. Una persona que salió incluso una sola amá fuera de los límites de la ciudad no debe volver a entrar. ¿Por qué? Porque ahora solo dispone de 4 amot desde el lugar donde está parado. Lo mismo aplica si una persona estaba una ama fuera del límite cuando comenzó Shabbat. Su nuevo límite se calcula desde ahí. Sin embargo, si al comenzar Shabbat un pie estaba dentro y otro fuera del límite, puede entrar.
Halajá 12. Si una persona salió sin querer porque los gentiles la sacaron, porque perdió el control de sí misma o porque se equivocó, solamente dispone de 4 amot. Si vuelve por su propia cuenta, sigue teniendo solo 4 amot. Pero si las mismas circunstancias que la sacaron la devuelven, es como si nunca hubiera salido. Si los gentiles lo colocaron dentro de una ciudad, una cueva, un corral, un establo, puede caminar por todo ese lugar. Lo mismo ocurre si salió por error y se dio cuenta cuando ya estaba dentro de uno de estos lugares. Halajá 13. Si una persona salió deliberadamente de los límites, la ley es más estricta. Incluso si luego es devuelta por la fuerza, por gentiles o por otras circunstancias, sigue teniendo solamente 4 amot. Asimismo, aunque se encuentre dentro de una ciudad o un recinto privado, solo dispone de 4 amot. El Rambam agrega una excepción. Quien está viajando en un barco puede caminar por todo el barco y transportar dentro de él. Halajá 14. Si una persona salió involuntariamente y después queda rodeada por una cerca durante Shabbat, puede caminar por todo el área cercada. Esto aplica mientras el área no excede 2000 amot. Si esa nueva área se conecta con partes de sus límites originales, puede regresar a ellos y una vez que regresa, recupera completamente sus derechos de movimiento. Halajá 15. Una persona limitada a 4 amot que necesita hacer sus necesidades puede alejarse lo necesario, después puede regresar. Si durante ese recorrido vuelve a entrar en sus límites originales, se considera como si nunca hubiera salido. Esta flexibilidad aplica solamente cuando salió involuntariamente. Halajá 16. Toda persona autorizada por la halajá para salir de sus límites, por ejemplo, testigos que van a declarar sobre una luna nueva, personas que salen para cumplir una mitzvah, reciben 2000 amot alrededor del lugar al que llegaron. Si llegan a una ciudad, si se consideran como cualquiera de sus habitantes. Halajá 17. Si una persona salió para cumplir una mitzvah y luego le informaron que la mitzvah ya fue realizada por otros, recibe igualmente 2000 amot desde donde se encuentra. Si esos 2000 amot se conectan con sus límites originales, puede regresar a su lugar. Finalmente, el Rambam concluye con quienes salen para salvar vidas de enemigos, de una inundación, de un derrumbe. Después del rescate, reciben 2000 amot desde el lugar donde están. Y si existe peligro en permanecer allí, pueden regresar a su ciudad, incluso llevando sus armas. El Rambam termina el capítulo enseñándonos que la protección de la vida humana tiene prioridad y por eso los rescatistas reciben estas importantes flexibilidades. Con esto terminamos el capítulo 27 de las leyes de Shabbat.